Puedo cambiar aquí la pantalla. Una pequeña presentación que quizás nos ayude. Vamos a comenzar con dos textos bíblicos que parecen contradecirse. Por ejemplo, vamos a leer este primero, es Colosenses 1, 16 a 17, hablando de la grandeza de Jesús, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué grande es Jesucristo. Pero ahora el otro texto. Soy manso y humilde de corazón. ¿Qué? Estamos hablando aquí del creador de todo, todo fue creado para él. Y ahora dice, soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es? ¿Es creador del universo o es manso y humilde? Entonces, tenemos que decidir cuál. Y ustedes que son cristianos ya saben la respuesta. Los dos. Es creador exaltado y a la vez es manso y humilde de corazón. ¿Qué aprendemos? Que la humildad no tiene nada que ver con el poder ni con la inteligencia. Aquí tenemos el creador del universo y es manso y humilde de corazón. Quizá algunos de ustedes se acuerdan del boxeador Muhammad Ali. Dijo, es difícil ser humilde cuando tú eres tan grande como yo soy. Ahora bien, Muhammad Ali era un gran boxeador, pero no era nada ni nadie en comparación con Jesucristo. Muhammad Ali, digo, es difícil ser humilde cuando tú eres tan grande como yo soy. Jesús, que participó en la creación del universo, dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Es que el orgullo es tramposo. Muchas veces, como cristianos, decimos, debo ser humilde como Cristo. Y comenzamos a esforzarnos, a vernos tal como somos. Y si no tenemos cuidado, podemos comenzar a pensar, hey, yo estoy progresando, yo soy más humilde. ¿Y qué está pasando? Estamos comenzando a ser orgullosos de nuestra humildad. Entonces, en la victoria fracasamos. ¿Cuál es la solución? Imitar a Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de varios puntos en los cuales vemos que Jesucristo era humilde y en los mismos puntos nosotros debemos también ser humildes. Pensemos primero en, y no sé qué me pasa. Ok, yo les pido perdón, pero voy a tener que cambiar eso. Ah, yo, ¿sabe? A veces con esta computadora, cuando yo hago algo así, me pone tramposo. Esto va a tener que hacer y va a ser bilingüe, disculpen. No, yo creo que al salvar o ahorrar, como dice que no hice los cambios. Ok, pero vamos a ir, ya acabamos de hacer este punto. Vamos a hablar de de los orígenes humildes de Jesús sobre la tierra. Ese es el primer punto. ¿Ha pensado usted alguna vez en el hecho de que Jesucristo
siendo uno con el Padre Celestial, pudo elegir dónde nacer y cómo nacer. Ahora bien, si usted pudiera elegir dónde nacer, ¿qué elegiría? Un país sumamente pobre en este hemisferio, yo creo que Haití. Haití es probablemente el país más pobre. Uno quisiera nacer ahí. A veces pienso en países en Europa, Bangladesh, un país muy pobre. Muchos quieren nacer en los Estados Unidos y cruzan la frontera antes de dar a luz a sus hijos, porque al nacer sus hijos en este suelo, en este territorio, ya son ciudadanos automáticamente y cuando tienen 18 años pueden pedir a sus padres. Pero ¿dónde Jesucristo eligió nacer? En un lugar muy apartado del Imperio Romano, en Judea. Y en Judea, en una aldea insignificante, Belén. Y los padres eran tan pobres que no podían sacrificar un cordero cuando él nació. Tuvieron que sacrificar 2 palomas, el sacrificio para los pobres. Lucas capítulo 2, versículo 24. Y estamos hablando del rey. Estamos hablando del Mesías. Y luego, cuando llegó el tiempo para anunciar el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, ¿dónde Dios quería anunciarlo? ¿En el palacio de Augusto César? ¿En el palacio del rey Herodes? Ya ustedes saben la historia en Lucas capítulo 2. El anuncio del nacimiento del rey del universo fue hecho a unos campesinos, a unos pastores, ahí con su rebaño de noche. ¿Qué Dios nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando con estas orígenes humildes de su Hijo Jesucristo sobre la tierra? Está enseñándonos sobre todo la humildad. Está diciendo Jesucristo, este es quien yo soy, pobre, humilde, bajeza. Y si tú quieres seguirme a mí, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que hacerse lo mismo. Pobre en espíritu, humilde, de bajeza. La única forma en la cual uno puede llegar a tener una relación con Dios es postrado. Quizá podríamos decir postrado en forma simbólica, pero no hay nada de malo en postrarse en forma literal delante del creador del universo. Si quieres comenzar a seguir a Dios en el mundo, tienes que hacerlo desde el piso, desde el suelo, como dicen algunos. Algunos yo creo que al llegar a ser cristianos piensan, miren, yo soy bastante inteligente. Yo tengo bastante educación formal. Yo soy predicador. Yo puedo ayudar mucho al reino de Dios. Pero si pensamos que Dios nos necesita y que vamos a hacer un favor para Dios al llegar a ser cristiano, todavía no estamos listos para el reino. No somos pobres en espíritu, que es el primer requisito de Jesús, Mateo capítulo 5. Y algunos, al pensarlo bien, algunos de los cristianos más fuertes que conozco son personas que comenzaron a servir a Cristo desde el suelo, quizás en profunda pobreza, quizás en el abismo del pecado, de la drogadicción, de la fornicación, pero vieron lo feo que era su vida, cambiaron y llegaron a ser fuertes servidores de Dios que sirven de ejemplo para mí. Llegan a Jesús sin
ilusiones de ser bastante buenos moralmente. Algunos dicen, yo no sé, yo no soy gran pecador, yo no soy ladrón, yo pago los impuestos. No entienden, no entienden. Así no pueden comenzar a servir a Cristo. Tenemos que ser convencidos de nuestro pecado y de que delante del Creador no somos nadie. Tenemos que decir tal como lo dijo Pedro en el lago, en Lucas capítulo 5. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bueno, en ese momento estaba listo para aceptar el discipulado en la forma correcta. Que Dios nos ayude a comenzar tal como lo hizo nuestro Salvador, desde el piso, como si fuera, ah, como dice el himno, pobre, desdichado y ciego. Estoy feliz que Cristo murió por un gusano como yo. Sigamos hablando de la humildad de Jesús. La obediencia humilde. Pensémoslo. ¿De quién estamos hablando? Del que junto con el Padre creó el universo y aprendió la obediencia. Así dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Juan 5:30. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora bien, el concepto que el creador del universo con su palabra podría aprender la obediencia es asombroso y muchos no pueden aceptarlo. Los musulmanes, no puede ser, no. Y los testigos de Jehová, no puede ser Dios, no, imposible. Que alguien tan humilde, alguien que dijo el Padre es mayor que yo, que podría ser igual con el Padre creador. No me hables así, pero así fue Jesucristo. Aprendió la obediencia humilde. Pensemos en ejemplos. Pensemos en el bautismo por Juan en el río Jordán. A veces tenemos una imagen romántica del río Jordán, pero dicen los que han ido a Israel, nunca he ido, que cuando uno llega al río Jordán, que no es mucho, como una zanja, que no es bonito, no es grande, pero hay el Salvador del mundo fue bautizado para darnos un ejemplo. Hay algo acerca del bautismo que es algo humillante. Uno se pone bajo el control del otro para que otro le baje al agua. Y a veces no es un proceso muy digno. Yo al bautizar a la gente y especialmente recuerdo a un hermano que tenía miedo del agua, pero quería ser cristiano. Yo he visto algunos, como dicen, chapoteos no tan dignos a la gente al agarrar el lado. A veces he tenido que decir, vamos a hacerlo otra vez, porque no bajaron, estaban como difícil. No hay nada digno acerca del bautismo, pero Jesucristo, el humilde, se sujetó al bautismo. Y quizás lo humillante que es el bautismo bíblico, una sumersión en agua, que por esta razón quizás algunos de los reyes, algunos más siglos después de Cristo querían sustituir la aspersión por bautismo. La aspersión un poco más digno, habrían dicho. Si vamos a ser cristianos, tenemos que sujetarnos al bautismo, aunque no siempre sea tan digno. Jesucristo obedeció la ley. Interesante que obedeció lo que él, al estar en el cielo con el Padre, habría elaborado, habría dado con su Padre Celestial. Aunque no tenía pecado, habría participado en los sacrificios
y en otros ritos de los judíos. Él sabía, según Hebreos capítulo 8, que algo mejor iba a llegar, pero aún así se sujetó a lo que sabía ser un sistema inferior, un sistema dado por gente de duro corazón. La ley de Moisés era como una medida de la brecha hasta que pudiera llegar la ley de Cristo, algo superior. Pero Jesús era tan humilde que se sujetó a todas las leyes inferiores de la ley de Moisés. La obediencia humilde con actitud de sumisión es muchas veces lo que distingue a los discípulos fuertes de Cristo de los débiles. A mí me gusta observar a los niños y a veces hay dos tipos de niños frente a sus padres. Hay niños reacios, obedecen solamente porque temen el castigo. Va, limpia tu cuarto. Okay. Va y limpian, pero con pocas ganas y tratan de ver si pueden hacer lo mínimo. Y luego hay unos pocos hijos que obedecen humildemente con actitud sumisa. Y así es en el cristianismo. Algunos dicen, bueno, yo debo obedecer el evangelio para no ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Y se bautizan, pero nunca desarrollan esta pobreza de espíritu que obedece de buena gana. Busca formas para evitar la obediencia. ¿Cómo tú sabes 100% que hay que participar de la cena todos los domingos? Bueno, decimos a veces la mejor evidencia que tenemos es que así lo habrían hecho los primeros cristianos, pero si no tienes prueba absoluta, no lo voy a hacer. ¿Así era Jesucristo? Tenemos que ser obedientes, humildes, no buscar excusas, no buscar formas para hacer lo que a nosotros nos parezca mejor. Cuidadosos con nuestro comportamiento, no acercarnos a lo que sea cuestionable. Que Dios nos ayude a aprender la humildad de Jesús al obedecer a Dios. No busquemos nuestra voluntad, sino busquemos la voluntad del Padre Celestial. Una vida humilde desde el principio de su vida. Todo acerca de Jesús señaló la humildad. Era carpintero. No es que es bueno ser carpintero, pero no era ingeniero, no era doctor, era un hombre obrero. No tuvo donde recostar su cabeza, dice Lucas 9:58. Y la gente con quien él tuvo tratos demuestra su humildad. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Eran los catedráticos, los hombres superiores. el, ah, no, era gente humilde, gente obrera. Los samaritanos. ¿Ha pensado usted a veces en los samaritanos? Eran de una raza despreciada y los judíos no querían tener nada que ver con ellos. Pero Jesús habló mucho de los samaritanos y todo lo que él dijo acerca de ellos era positivo. Estaban equivocados en algunos puntos, pero a él le gustó hablar con los samaritanos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Dice Marcos 2:16 que Jesús comió con los pecadores y con los cobradores de impuestos. Los escribas y los fariseos, los muy respetados, hicieron comentarios muy sarcásticos en cuanto a los compañeros de Jesús. Pero Jesús no hizo caso a la reprensión de ellos. A Jesús no le interesaban los títulos. Sí, era hijo de Dios.
era creador junto con su Padre del universo. Pero ¿cuál es el término preferido por Jesús para referirse a sí mismo? Había varios, pero más de 60 veces él se refiere a sí mismo como hijo de hombre. Sí, era hijo de Dios, pero quería identificarse con los hombres. Servicio humilde. Cuando pensamos en la humildad de Jesús, ¿cuál es lo que él hizo que siempre llega a nuestra mente? A ver si ustedes están pensando lo mismo en que estoy pensando yo. Juan 13, de 2 a 6, ¿se acuerdan? Cuando él tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos, un acto del esclavo más bajo, y los secó. ¿Y por qué lo hizo? Es que Jesús quería enseñarles una lección esencial. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es absolutamente esencial que aprendamos a dedicarnos al servicio humilde. Cuando hay una viuda necesitada, vayamos, limpiemos el baño, lavemos los platos. Aprendamos el servicio humilde. Si no hemos aprendido esta lección, no hemos aprendido lo más fundamental. A veces queremos andar con los listos, con los chéveres. Yo siempre hablo con los jóvenes que no den tanta importancia a la marca de zapatilla, que algunos quieren gastar demasiado dinero en eso, o en el corte del pelo. Am, no es malo en sí tener amigos en altos puestos. Jesús, yo pienso en dos. Jesús era amigo de Nicodemo, ¿se acuerdan? Y José de Arimatea le respetaba mucho, pero no es malo en sí mismo, pero no debemos tener como meta principal el andar con gente de categoría. Yo me acuerdo de un buen hermano aquí, bueno en muchos aspectos, pero tenía este defecto. Ya está con el Señor ahora, pero siempre le gustaba hablar con ser amigo del senador, amigo del gobernador. Yo creo que hasta tenía una foto de él con el presidente y el alcalde. Y sí, era amigo de todos ellos, pero era un humilde hijo de Jesucristo. Y yo creo que con la misericordia de Dios, él ha aprendido esto ahora mismo. Si estamos en Cristo, por lo general, nuestros amigos van a ser de la gente común. Jesús dijo a través de Pablo, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y así va a ser con nosotros. Y yo creo que así es con nosotros aquí en este Zoom, porque siga siendo así. Yo les voy a contar una historia acerca de mí mismo. Yo pensé, tengo tiempo para hacerlo. Pero cuando yo estaba comenzando a predicar, yo estaba en un pueblo pequeño y, y me pidieron en la escuela, en un colegio ahí, a ser juez para como una competencia de discursos entre estudiantes de varios colegios. Y yo me sentí honrado, me han pedido a mí a ser un juez. Mire, yo soy bastante importante. Y al llegar allá, se reunieron los jueces ahí y había como 20 de nosotros que teníamos que juzgar los estudiantes al dar sus discursos y ponerlos en orden, ganador, segundo lugar, tercer lugar. Y yo me senté al lado de un señor y le dijo, ¿y en qué trabaja usted?
Y él dijo, yo soy psicólogo. Y dije, estoy aquí al lado de un psicólogo. Y dije, yo voy a hablar con él. Yo había tomado un curso de psicología, yo creo, y comencé a decirle, miren, las teorías de Freud ya no están tan de moda, ¿correcto? Y él me miró. Sí, es cierto, no están tan de moda. Y quería hablarle un poco más de la psicología. Y luego me di cuenta, yo no sé nada de la psicología, yo soy un bobo. Porque estoy tratando de presentarme con este señor como si yo supiera algo de la psicología. Así somos a veces. Y yo trato de recordar eso. Yo no soy erudito, yo no soy catedrático. Yo cuando aquellos teólogos comienzan a hablar, yo no entiendo de qué están hablando. Es como a veces estuvieran hablando ellos otra lengua, pero está bien. No debo tratar de presentarme como si fuera gran teólogo, gran catedrático. Yo no soy nadie. No hay nada más absurdo que la pretensión en los seres humanos, el pretender ser algo delante del Dios poderoso, cuando en verdad somos menos que hormigas delante de Él. Vamos a hablar de la muerte de Jesús, la humildad en la muerte. Volvemos a Hebreos 5. Cristo, es el versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, el creador del universo, gran clamor y lágrimas, así eligió él mismo morir en el huerto. Lucas 22:42, sangrando sangre, suplicó, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese lugar, el huerto de Getsemaní, es una roca de tropiezo para algunos. ¿Cómo es que el creador del universo puede estar de rodillas? Pero como ya hemos dicho, así eligió morir. Y al pensar en la crucifixión, tratamos de de usar palabras para describir el horror de la cruz. Humillante. Pero quizás la palabra humillante no es suficientemente fuerte. La crucifixión era degradante. Habría sido como una cámara de horrores. Los gritos, los gemidos. Algunos dicen que si hubiéramos estado presente en Gólgota, lo que nos habría impactado más que nada habría sido el olor feo de la muerte, el olor feo de la sangre congelada, los clavos dando en la carne, acompañados por gritos de los condenados. Entonces dando no en el tejido, en la madera, y la sangre resumando, chorreando. Y en medio de todo aquello, el creador del universo eligió aquella forma de muerte para que tuviéramos una pequeña idea de lo feo que es nuestro pecado. Jesucristo vino a la tierra para demostrarnos lo que es el amor, pero también vino para mostrarnos otra cosa, lo que es la humildad. Ahora la pregunta, ¿nosotros hemos oído el mensaje? ¿Hemos recibido el mensaje? En mi vida, a veces sí, pero yo confieso que a veces vivo como si todavía no hubiera entendido el mensaje de la humildad. Que Dios nos ayude a imitar a nuestro Salvador, a abandonar la pretensión humana que es tan absurda, tan ridícula,
Que Dios nos ayude a imitar a nuestro Salvador en todo. Hay una sola cosa que, que debe, en la cual debemos jactarnos. Hay un himno en inglés que dice que no me jacte jamás en nada, sino en la muerte de Cristo mi Señor. Demos las gracias a Cristo por su amor y también su humildad. Que nos entreguemos a Él. Es la única respuesta. Que Dios nos ayude a hacerlo. Muchas gracias, hermanos, por la atención y por la oportunidad para presentar este mensaje que me impacta a mí y ojalá que a todos.